7:40 de la mañana, lo decíamos, vamos a hablar con alguien que conoce el tema de lo que tiene que ver con el mercado de granos, con lo que pasa en el mundo soja, por definir de alguna manera, y con lo que pasa en Vicentín, tanto que hoy se habla por allí, a veces de buenas a primeras, sin conocimiento. Nos referimos a Fernando Boreschi, productor agropecuario, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días. Muy buen día, Antonio. Muchas gracias por contactarme. Gracias. Bueno, a ver, ¿qué es lo que se puede decir sobre lo que pasó o está pasando con Vicentín? Porque hay que decir que se ha enviado el proyecto de ley, todavía no se sabe si se va a aprobar o no, pero bueno, hay grandes posibilidades de que se apruebe la estatización y expropiación de Vicentín. Bueno, mira, Antonio, primero todos sabemos que Vicentín era un jugador muy importante en el tema girasol y soja y querido en el mercado, porque era un jugador que no discriminaba a corredores, que son los intermediarios entre la compra y venta, como hacen otros exportadores. Lamentablemente entró en este default, pero acá a mí me gustaría dividir algo. Una estatización, una privatización ordenada sería lo mejor que le puede pasar por sobre todas las cosas a los 1.200 empleados que tienen forma directa en la región San Lorenzo, Puerto San Martín y todas esas pymes que se nutren hoy del pequeño arreglo que hacían dentro de la planta. Ahora. A ver, si escuché bien, para vos, repetinos, entonces lo que debería hacerse en Vicentín, ¿qué es? Es privatizar, pero de forma ordenada. Una privatización en forma ordenada, posiblemente claro, como el gobierno lo diga, para el cobro de la deuda, que asuman el control, pero sin dudas tendría que haber un staff profesional que la haga eficiente. Estatización, vos decís, estatización. Sí, una estatización. No, claro, entendí privatización, no, claro. No, estatización. Una estatización, claro. Mira, yo participé de un proceso hace muchos años en el cual, cuando Encotel pasó a ser Encotesa, que Encotel era del Estado y luego pasó a ser Sociedad Anónima del Estado, donde el staff principal era gubernamental, pero quien manejaba los hilos de la empresa era privado. Se hizo eficiente hasta su licitación y venta. De ahí, haya sido buena la venta, haya sido mala, quién la tomó, si pagó el canon o no, es otra cosa. Hay políticos que no se acuerdan de qué partido fue quien tomó el correo y cómo logró o cómo lo mal llevó. Pero eso es al margen. Hoy estamos hablando de una empresa nacional llamada Vicentín. Sí, que sería administrada o sea, sería como una parte de YPF, eso lo explicaba bien el periodista Carlos Pani, o sea, no es otra empresa subsidiaria de YPF, sino en realidad es una línea de negocios por el momento YPF Agro, que se le dio mucha importancia durante el gobierno de Macri, pero se desarrollaría aún más con Vicentín, porque lo que hace YPF Agro es arreglar en especie, en este caso, mediante granos. Bueno, mira, lo que hace YPF Agro hoy, en la actualidad, es lo que se llama el canje. Que tiene un beneficio, sobre todo fiscal, porque se compensan los IVAs. Entonces vos no tenés problema con la FIP, porque no nos olvidemos que en los cereales hay IVA del 10,5% y del 21%. Y siempre uno queda desfasado en la posición del IVA. Ahora, al tener YPF Agro, un puerto, un lugar donde procesar cereales, le va a dar un valor agregado a toda la mercadería que entra para exportación, que va a ser excelente. O sea, ahí va a tener su rédito realmente la empresa. YPF Agro puede entregar agroquímicos, YPF Agro puede entregar fertilizantes, recibe la soja, recibe el girasol, lo procesa y vende el aceite, que tiene un valor agregado en el exterior muy importante. Asimismo, queda un residuo, vamos a llamarlo, que son los pellets, donde se puede integrar algún negocio ganadero. O sea, claro, esto es un negocio integral muy, pero muy importante. No, y además con la parte de Renova, tengo entendido que allí podés, no sé si autoabastecerte, pero hacer una política interesante con el gasoil, porque es uno de los principales productores de biodiesel del país. Sí, bueno, ahí estaría el corte del biodiesel. Habría que ver realmente si quedó ese 16,3% o ya se vendió en alguna empresa offshore.
No tengo el diario de letras chiquitas, pero veremos. Hoy estamos hablando de Vicentín Saíc, que se tomaría control. Y Vicentín Saíc no solo es lo que estamos hablando de Ricardone, no solo es lo que estamos hablando del puerto de San Lorenzo, no solo estamos hablando del control que tiene la participación de Renova, sino que estamos hablando también de empresas offshore, como Vicentín Paraguay, de la cual controla el 97%, Vicentín Europa, que controla el 100%, Oleaginosa San Lorenzo, que fue con una de las empresas que entró a comprar cereal mientras estuvo en default, y gente le ha vendido. Hay otras empresas llamadas Tastil, hay otra Diferol, que son también, que se han diversificado también para el tema de compra y venta de acciones. Hay una empresa Río San Lorenzo, está Vicentín Brasil, está Biogás Avellaneda, o sea, es una diversificación de empresas gigantes. Hay que ver hasta dónde se puede hacer la expropiación y qué entraría en el paquete, ¿no es cierto? O sea, en principio para vos no lo ves como algo malo, ¿no? Porque salieron, ni que hablar de la sociedad rural, referentes agropecuarios, a decir, bueno, esto es la muerte de la propiedad privada, es la muerte del negocio de la soja, ahora el Estado va a hacer lo que quiera y después va a ir por otras empresas, estatizándola, ya se está hablando, por ejemplo, de Sancor, camino a Venezuela. Bueno, ¿no coincidís con este análisis, digamos? En principio? No, a ver, todo el mundo le tiene que dar un voto de confianza al gobierno. Yo quisiera saber primero cómo Vicentín iba a pagar la deuda. Decime, o que me digan dónde están los activos y dónde están los camiones y los 20 barcos de soja que sacó mientras estuvo en default. Contestame eso y podemos seguir charlando. Claro. O sea, no hay datos reales. No hay... ¿dónde está la plata que se vendió la parte de Renova? Son 300, 400 millones de dólares. Se pagó en Argentina, se pagó en el exterior. Yo estoy de acuerdo con esto, primero, por los trabajadores, que se les dé una seguridad y una continuidad laboral. Segundo, porque es momento en que se puede demostrar que una articulación pública-privada, porque esto va a ser una articulación pública-privada, ¿sí?, puede ser eficiente y traer dólares al país. ¿Por qué no lo podemos lograr? Tuvimos unas experiencias hace muchísimos años en la Junta Nacional de Grano. Bueno, no falló la Junta Nacional de Granos, fallaron los actores de la Junta Nacional de Granos. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo fue eso? Porque hoy por hoy se la está denostando mucho la Junta Nacional de Grano, como que sería de alguna manera involucionar en el proceso de tecnologización del agro, inclusive volver a una situación más arcaica. Mirá, la Junta Nacional de Grano, primero, fue la gran creadora y edificadora de estructuras para aproximar el cereal al productor. Tenés esos grandes monumentos de cemento llamados silos en distintos lugares de todo el país que acercaban al productor al centro donde tenían que depositar el cereal. E iban ramificados con algo que también se regularizó, como eran los ferrocarriles. ¿Está? Hoy ya sabemos que los ferrocarriles también están en una baja y el negocio es de los camiones. Pero bueno, Antonio, esto da muchísima tela para cortar y no nos olvidemos, yo te quiero hacer una mención, que en los momentos de crisis acá en el país, hoy Vicentín cayó o no existe más como empresa, pero no nos olvidemos que en algún momento de crisis las grandes multinacionales, ¿sí?, sin nombrarlas, también entraron en default durante 15, 20 y 30 días y dejaron de pagar hasta que el país se ordenaba. Y si uno pedía lo que le correspondía como corredor o como productor, le decían, tenés que esperar porque si no, no te compro más. Claro. Hay mucha gente que no quiere hablar o tiene miedo de hablar o no se quiere acordar de la realidad que ha sucedido en la calle Corrientes y Córdoba. Corrientes y Córdoba. Soy clarito. ¿Dónde está la bolsa? Claro, exactamente. Sí. Ahora, ¿cómo fue construyendo Poder esta empresa? Porque la verdad que es para estudiarlo científicamente. Desde Avellaneda, ¿no? La localidad, sin ser menospreciativo, pero perdida por el norte de la provincia, hasta ser uno de los más importantes exportadores de granos del país.
y con presencia en el mundo. ¿Cómo se fue construyendo ese imperio? Bueno, a ver, el salto de calidad de Vicentín lo da cuando construye en Ricardones una celda gigante y pone al día la aceitera de girasol, claro. que acá era algo muy deficiente en la zona. ¿Eso en qué época fue? Y te estoy hablando en el año, no quiero recordar mal, pero si no te estoy diciendo 79, 80, en esa época. Claro. Cuando también crecen, cuando se desregula, en la época de Menem, toda la parte portuaria y dan grandes créditos para la construcción de puertos. Y ahí vienen también las grandes multinacionales y construyen todo en el cordón de la zona de Puerto San Martín, San Lorenzo y algo en la zona de Alvear. Claro, esa fue la gran expansión y explosión. ¿En Timbúes tienen? No. En Timbúes no tienen. No, en Timbúes no tiene. No, o sea, a ver, en Timbúes casi estaría la zona de Renova. Claro. ¿Entendés? O sea, tiene una pequeña participación ahí. Claro. Claro, y en relación al puerto de Rosario, ¿cómo fue el vínculo? Porque también tiene intereses aquí en lo que tiene que ver con el puerto de Rosario. Sí, o sea, a ver, acá tienen uno de sus, digamos, cara visibles, que es Gustavo Nardelli, el cual la participación de Vicentín se dio dentro de la mala administración anterior, que llegaron ellos junto con inyección de capitales y luego con un know-how chileno. Lo que pasa es que esto es como que, hablando mal y pronto, todos dejan la bandeja servida para el que viene, o el que tiene el capital, o el que tiene el know-how. O sea, esto se produce porque por la mala administración portuaria, a lo mejor de un ente que no tuvo el control necesario, o un ente que no tenía la gente capacitada para el manejo, o para conseguir quien maneje el puerto, y bueno, y vos buscás candidatos y encontrás gente que tiene la capacidad de traer mercaderías y tiene el capital para reconstruir el puerto de Rosario. Claro. ¿Puede ser, Vicentín, una especie de, a ver, para entenderlo más fácilmente, una especie de banco central de la soja, por ejemplo, en el mercado granario? ¿Qué quiero decir? El banco central sabemos que fija precio, vende o compra de acuerdo a la situación, para que no se vaya al dólar. Ahora, ¿puede hacer esto, Vicentín, como para fijar precio y de alguna manera tener un precio que no moleste ni al pequeño y medio productor, pero que también le sirva a los exportadores? No, mira, Vicentín era exportador. Vamos a acopiador y exportador. El precio generalmente, cuando sale el precio a vociferarse, que antes se llamaba vociferar en la ronda de la Bolsa de Comercio, ya está todo estipulado entre todos los exportadores lo que van a pagar en forma diaria. ¿Puede algún exportador pagar algún dinero más, algún peso más, 2 pesos más, o dar alguna condición extra dentro de la calidad del cereal que te habilita que traigas un poquito más de cereal deteriorado, siempre y cuando tenga la necesidad de abastecerse para exportar o producir aceite? Si no, el precio es estable entre todos los mercados. Generalmente Vicentín, ¿por qué le vendían a Vicentín? Porque Vicentín era una empresa muy ágil, buenos operadores de bolsa y amigable. ¿Qué significa amigable? Que no era una empresa que te molestaba con toda la documentación, sino que te solucionaba la cosa en el momento y vos después le solucionabas el tema a ellos. Claro. ¿Está? Se pierde un jugador de importancia y amigable hacia el productor y a la gente. Hoy los productores, ¿cómo están trabajando ahora que Vicentín está en esta situación? ¿Siguen trabajando con Vicentino o está parado eso? No, Vicentín está parado. Hay un contrato de Fasón con un corredor, acopiador, digamos, exportador, no digamos el nombre, que tienen un contrato de Fasón por unas 300.000 toneladas, de las cuales ya embarcaron unas 100.000 y creo que las otras 200.000 la van a hacer Fasón por aceite. Y bueno, hay que ver si alguno otro tiene algún contrato, pero hoy yo no conozco la parte legal, Antonio, pero yo no sé si esta intervención hace caer el concurso, si le saca el poder a los jueces. Eso sería lo que ver, porque a lo mejor si el juez tenía una propuesta de reactivación de alguna de las plantas de Vicentín y la tenía en carpeta, no sé si se para todo. Ese es el tema que yo desconozco.
Pero Vicentín es un diamante que todo el mundo lo debía querer trabajar. O sea, sí. Sobre todo la gente del norte o de la gente que compre girasol. Finalmente, Vicentín, que ahora ya va a ser parte de YPF, puede juntarse, entroncar, sería la palabra, con, por ejemplo, Vaca Muerta y con esto que se propone para Vaca Muerta. ¿Es posible esto mediante YPF? Mira, si vas a formar el holding de YPF, es una empresa ya de YPF, o sea, nada más que va a participar de la subsidiaria de YPF Agro. Claro. O sea, YPF es la empresa madre y después tiene distintas ramificaciones, de las cuales una YPF Agro. Yo ya no me quiero imaginar la capacidad de venta por canje de combustible que va a tener en el interior del país, la capacidad de canje de cereal por pellet para los grandes feedlots, la venta de aceite de gosmado a lo mejor para alguien que quiera hacer biodiesel, a lo mejor hasta YPF Agro larga con su propia marca de YPF aceite de góndola. O sea, esto es un negocio que no tiene límites, podemos llegar a decir, Antonio. O sea, tenemos un buen proyecto, hay que saber administrarlo, ¿no? Hay que saber. Tenemos un excelente proyecto, y yo te vuelvo a reiterar, bien administrado sería fantástico. Sería un referente o una empresa bandera más para nuestro país y que puedan demostrar que la articulación público-privada existe y se puede eficientizar una empresa, ¿sí? Y aseguramos a la gente que hoy está en duda, los 1.200, 1.500 puestos laborales de toda la zona San Lorenzo. Claro. No te olvides también que San Lorenzo recibe un canon, la ciudad, ¿sí?, por derechos de impuestos de Vicentín, y ese canon se utiliza para hacer obras públicas, ayudar en la economía social, y hoy no lo está teniendo. Claro, el famoso DREI. Entonces yo creo que la reactivación en sí de la empresa por medio del Estado o por medio, vamos a llamar, de un jugador importante, es fundamental para la región. Muchas gracias, Fernando. No, por favor, Antonio, muchas gracias, a disposición tuya. Espero que haya sido útil un poco la explicación didáctica. Gracias, adiós.